La habitación era fría, estéril y sin ventanas, un lugar diseñado para sofocar secretos. Al otro lado de la mesa de acero, dos hombres con trajes oscuros me miraban con la educada indiferencia de los agentes federales. Uno de ellos deslizó un expediente. Dentro había una sola foto de vigilancia de mi madre, Elena, una mujer que construyó su identidad basándose en la percepción pública. Con aspecto de pánico en el porche de nuestra casa familiar, la voz del agente era monótona, carente de emoción. Capitán, necesitamos que confirme la conexión de su madre con una entidad conocida como el Fondo Centinela Americano. Mi entrenamiento se activó construyendo un muro de calma ladrillo a ladrillo dentro de mi pecho. Mis manos permanecieron completamente inmóviles sobre la mesa, con la postura rígida, no mirar a los agentes. En cambio, mis ojos se encontraron con mi oficial al mando, el coronel Davies, un hombre que hablaba más con la mirada que con las palabras, de pie en un rincón de la sala. Sostuvo mi mirada un instante, y luego asintió solemne, casi imperceptible. Fue toda la confirmación que necesitaba. Las dos mitades de mi vida estaban a punto de colisionar. Tan solo 6 horas antes, esa colisión parecía imposible. Estaba en mi oficina de la Agencia de Inteligencia de Defensa, mi mundo confinado al silencioso zumbido de los servidores y al brillo de los informes de inteligencia cifrados. Mi teléfono sonó con una notificación del banco. Había legado una transferencia de $500, acompañada de una nota de mi madre. Feliz cumpleaños, Carino. Date un capricho que no sea verde militar. Con cariño, mamá. Sentí ese familiar suspiro de cansancio en el alma. Fue una representación perfecta de la maternidad, un gesto diseñado para un público inexistente, igual que los enormes cheques de graduación que entregaba con un gran discurso. Nunca fue para mí, fue por la historia que se contó a sí misma. Más tarde, durante una conversación individual de rutina, el coronel Davies me preguntó si tenía planes para mi cumpleaños. Me encogí de hombros, sintiéndome más pesado de lo debido. Lo de siempre, señor. Mi madre me envió dinero de una de sus cuentas de caridad. Sus palabras fueron casuales, incluso despectivas, mientras le mostraba la confirmación de la transferencia en mi teléfono. La sonrisa relajada de su rostro no solo se desvaneció, sino que se borró, se inclinó, su atención se concentró en la pantalla y la atmósfera de la sala pasó de relajada a crítica. El aire se volvió denso, cargado de alarmas tácitas. Levantó la vista del teléfono. Su expresión era ahora una máscara indescifrable de preocupación profesional. Capitán, dijo, y su voz era peligrosamente baja, una frecuencia que solo había oído en simulacros de crisis. ¿De quién es ese número de cuenta? Dudé sin comprender la gravedad de la pregunta. Guardó silencio un momento, dejando que se asentara el peso antes de dar una orden directa. Informa de esto ahora. No alzó la voz, no hace falta. Había pasado 5 años en inteligencia aprendiendo a reconocer el tono de una crisis que se desarrollaba en tiempo real. Para entender cómo un regalo de cumpleaños de $500 desencadenó una investigación federal, hay que comprender las 2 vidas que mi madre me obligó a vivir. Para entender el muro que construí, hay que ver el mundo desde el punto de vista de mi madre. Su mundo se manifestó plenamente unos meses antes del incidente, en una de sus cenas dominicales. Estos eventos se centraban menos en la familia y más en el espectáculo, con el papel principal siempre a cargo de mi madre Elena, una mujer cuyo carisma era a la vez un imán y una jaula. Dirigía un grupo pseudopolítico de recaudación de fondos llamado American Sentinel Fund. Y trataba nuestro comedor como una reunión de donantes, presidiendo la mesa, rodeada de porcelana y plata. Inevitablemente dirigía su atención hacia mí. Su voz rebosaba de teatral compasión para beneficio de cualquier invitado presente. Mi Ana, comenzaba levándose una mano al pecho. Toda esa inteligencia y se pasa los días sentada en una habitación oscura haciendo joyas de cálculo para burócratas, menudo desperdicio de una mente brillante. Las palabras eran un veneno familiar, una narrativa que había perfeccionado con años. Yo era su pequeño zángano del gobierno, un engranaje de una máquina que no respetaba. Solo asentía y removía el té. Mi rostro, una máscara de cortesía y neutralidad. Sin embargo, por dentro, las viejas cuentas empezaban a saldarse. No solo oía sus palabras. Recuerdo que, a los 15 años, suplicaba ir a un campamento de programación solo para que me dijeran que era impropio de una dama. La recordaba despreciando mis calificaciones perfectas y el cálculo como un pasatiempo adorable. No era una opinión nueva. Era la piedra angular de su percepción de mí.
Mi hermano menor, Leo, un artista talentoso con un alma gentil que no podía competir con la fuerza de voluntad de nuestra madre, siempre intentaba intervenir. Se sentó frente a mí encorvado, en un estado permanente de disculpa por el espacio que ocupaba. Mamá, Ana es capitana de la Fuerza Aérea, murmuraba con la mirada fija en su plato. Es importante. Elena simplemente agitaba la mano con desdén, y los diamantes de sus dedos reflejaban la luz. Oh, es un trabajo de oficina, Leo. Es una secretaria glorificada con uniforme y lo sabes. Ahora cuéntales a todos sobre la nueva galería que está viendo tu trabajo. Sabía que él aún dependía económicamente de ella. Y usó ese conocimiento como una correa. Él se quedaba calado derrotado, y me lanzaba una mirada de impotencia desde el otro lado de la mesa. Una mirada que decía, lo siento, lo intenté. Y yo le devolvía una pequeña sonrisa forzada que decía, no, está bien. Ahora déjame mostrarte el otro lado del muro. Mi mundo real no tenía copas de cristal ni el eco estridente de la risa de mi madre. Mi mundo real era una instalación de información compartimentada y sensible, un esquife, era una bóveda silenciosa y sin ventanas donde los únicos sonidos eran el zumbido apagado de los servidores y los clics silenciosos de los teclados. No había fotos familiares ni efectos personales, solo la búsqueda fría y concentrada de hechos. En este mundo, yo no era un zángano. No era una secretaria. Era la analista principal de un grupo de trabajo conjunto sobre financiación antiterrorista. Las joyas de cálculo de las que mi madre se burlaba eran en realidad complejas matrices de inteligencia que rastreaban el flujo de dinero negro por todo el mundo. Recuerdo estar de pie a la cabecera de una mesa de información, con el resplandor azul de una enorme pantalla iluminando los rostros de mis superiores, incluido el coronel Davies. Todos eran mayores que yo, todos de mayor rango, pero en esa sala, su rango era secundario a mi análisis. La pantalla detrás de mí estaba cubierta por una compleja red de nombres, cuentas, números y flechas que conectaban empresas fantasma con enemigos conocidos. Señalé un nodo en lo profundo de la red. Las transferencias de fondos se enrutan a través de 3 empresas fantasma registradas en Chipre, dije con voz tranquila y serena. Hemos rastreado el servidor de Origen hasta un conocido gurú de fachada. Dicho sencillamente, encontramos el banco enemigo. Hice una pausa dejando que la información se asimilara. No hubo discusión ni despido. Solo hubo un silencio intenso y concentrado mientras asimilaban las implicaciones. Mi recomendación, continúe, es que el Departamento del Tesoro bloquee todas las cuentas asociadas con efecto inmediato. ¿Podemos cortar su principal línea de financiación en una hora? El coronel Davies no me felicitó ni dijo que mi trabajo era un pasatiempo bonito. Simplemente miró los datos, luego a mí, con una expresión de absoluta confianza. Ejecutar, dijo, solo una palabra. En esa sala, mi análisis no solo tenía voz, tenía autoridad. Mi mente no era un desperdicio, era un arma. Esa era mi realidad, un mundo donde mi intelecto era valorado, donde mis recomendaciones podían desmantelar amenazas internacionales, donde me veían tal como era. Era mi santuario, un lugar de tranquila competencia y respeto merecido, completamente aislado del ruido del mundo de mi madre. Era mi lugar de pertenencia. Durante años le permití contar su historia. Construí un muro entre mis dos mundos porque sabía que si alguna vez colisionaban, las consecuencias serían catastróficas. Lo que no sabía era que ella ya había decidido derribar ese muro ella misma. Mientras estaba en la oficina de mi comandante, sus últimas palabras, reporta esto ahora, quedaron suspendidas en el aire como un cordón detonante. Por una fracción de segundo, el suelo se derrumbó. Una oleada de hielo y pánico me invadió al ver la imagen del rostro sonriente de mi madre desfilar por mi mente. La hija que levo dentro gritó. Un grito silencioso y desesperado contra lo inevitable. Pero 5 años de entrenamiento intenso son algo poderoso. Se alzó como un muro de contención, acalando el pánico, compartimentando el miedo y encerrando la emoción tras las puertas blindadas de un protocolo puro y frío. En el lapso de una sola respiración tranquilizadora, dejé de ser Ana, la hija. Yo era la capitana Rostova, una oficial de inteligencia autorizada con autorización de seguridad de alto secreto. Mi responsabilidad no era con los sentimientos de mi familia, sino con el juramento que hice a mi país. Esto ya no era una traición personal, era una posible brecha de seguridad. Mi objetivo no era la venganza, un concepto que me parecía confuso e inútil. Era la contención, era el procedimiento. Me di la vuelta sin decir palabra y salí de la oficina de mi coronel. Cada paso por el tranquilo y seguro pasillo era deliberado. Cada pisada,
Una confirmación del camino que había elegido. No lo dude. Entré directamente a la Oficina de Investigaciones Especiales de la base y me presenté ante el oficial de enlace de guardia. No hubo lágrimas ni vacilación en mi voz. Dije mi declaración como si estuviera informando sobre un agente extranjero. Mi lenguaje evitó cualquier conexión personal. No dije mi madre, dije una entidad financiera. A las 9:15 en Zulu, mi voz comenzó a sonar monótona. Recibí una transferencia bancaria no solicitada de una entidad financiera que, según tengo razones, es una persona de interés en un caso de contrainteligencia activo. Estoy presentando un autoinforme obligatorio sobre una posible intrusión financiera extranjera no autorizada. El oficial simplemente asintió, con el bolígrafo rasgando el formulario oficial. Para él, yo era solo una fuente de la información, solo datos. Era justo lo que necesitaba. Lo que no sabía en ese momento era que mi mundo profesional ya se estaba moviendo para protegerme. Mientras redactaba mi informe, el coronel Davies estaba en su oficina haciendo una sola llamada cifrada a un contacto de confianza en la sede del FBI. No uso mi nombre, uso mi indicativo de llamada. Tengo un oficial con el indicativo de llamada Oracle que, según él mismo, ha tenido contacto con una entidad financiera vinculada a la operación Iron Ledger. Dijo, necesito un equipo de delitos financieros en el lugar para un informe formal. Este es un asunto de seguridad urgente. Al usar el nombre de la operación y mi indicativo, se saltó toda la burocracia local. Prendió fuego directamente a los altos mandos. Seguí el protocolo. Presenté la denuncia. Traté a mi madre como trataría a cualquier otra amenaza a la seguridad nacional. El sistema que había jurado protegerse estaba posicionando, y ella no tenía ni idea de que ella era el objetivo. Una hora después, estaba de vuelta en esa misma habitación estéril y sin ventanas. Este era mi mundo ahora, no era un hogar lleno de sonrisas forzadas y risas quebradizas, era un lugar de hechos, de pruebas y de consecuencias ineludibles. El aire estaba cargado de un silencio tenso y profesional. Me senté a la mesa con el coronel Davies a mi lado y los dos agentes federales frente a nosotros. No había familia Ali, solo Rolls, official, comandante e investigador. El agente principal comenzó sin preámbulos, deslizando una serie de archivos por la superficie de acero. Vi registros bancarios con nombres familiares, capturas de pantalla de registros de chat cifrados y fotos granuladas de vigilancia de mi madre reuniéndose con personas que no reconocí. Era la arquitectura completa de su vida secreta expuesta bajo las intensas luces fluorescentes. Capitán, empezó el agente, con la voz monótona de un procedimiento. Durante los últimos 2 años, hemos estado llevando a cabo una investigación bajo el nombre en clave de Operación Iron Ledger. El objetivo es el Fondo Centinela Americano. Hizo una pausa, dejando que el nombre de la querida organización de mi madre resonara con el peso de una acusación. No es un grupo patriótico de recaudación de fondos. Es una fachada de lavado de dinero para un oligarca extranjero sancionado, diseñado para canalizar dinero ilícito al sistema político estadounidense. Mi rostro seguía siendo una máscara de calma profesional, pero en mi interior comenzaba a formarse una claridad fría y dura. Todos esos años de sus apasionados discursos sobre la libertad. Todo era mentira. Una actuación cuidadosamente elaborada para ocultar una vileza. El agente señaló una serie de transacciones destacadas en un extracto bancario. Decenas de pequeños depósitos y transferencias. Tu madre era su principal operadora doméstica. Utilizaba a familiares y amigos cercanos para lo que llamamos smurfing, realizando docenas de pequeñas transferencias aparentemente inocentes para evadir los límites de detección federales. Usaba sus cuentas para mover el dinero, haciéndolo parecer donaciones de base. Me daba vueltas. El regalo de cumpleaños de $500 no era un gesto condescendiente. Era una transacción comercial. No solo me estaba ignorando, me estaba utilizando, convirtiéndome en un peón involuntario de un delito federal. Su arrogancia, descomunal, era casi peor que el delito mismo. Él creía que yo era tan insignificante, tan irrelevante que jamás me daría cuenta. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El agente colocó un solo registro de transacción impreso en el centro de la mesa. Era el de esa mañana. Mi nombre, su nombre, $500. La cuenta que usó para enviarle esto, dijo golpeando el papel, es su principal fondo para sobornos. Llevábamos 6 meses intentando obtener una orden judicial, pero nunca pudimos vincularlo definitivamente con la actividad doméstica. Era un fantasma. Me miró a mí y luego a mi comandante con un dejo de frustración. Era la pieza que nos faltaba.
El coronel Davies se inclinó ligeramente hacia adelante. Su presencia llenó la sala. Habló por primera vez con voz tranquila pero con la inmensa carga del mando. Lo que la agencia no sabía, dijo con la mirada fija en el agente. Hace 6 semanas, la capitana Rustova redactó el análisis definitivo de amenazas sobre toda la arquitectura financiera de esta red. La máscara profesional del agente se quebró. Miró a Davies y a mí, con los ojos abiertos de par en par incrédulo. Ella fue la primera, continuó el coronel, en señalar esta cuenta específica como el probable nexo de todas sus operaciones nacionales. El agente se quedó mirándome, mientras las piezas encajaban en su lugar. ¿Tu oráculo? Él. Preguntó, su voz apenas un susurro. Oráculo, mi indicativo, el nombre que usaba para firmar los informes de inteligencia que se leían en las más altas esferas del gobierno. Hemos estado usando tu análisis como guía para toda esta investigación. La ironía era asombrosa. Una fuerza tan potente que parecía una ley de la física. Mi madre, en su afán por demostrar mi insignificancia, no solo me había enviado dinero. Había enviado la última prueba crucial directamente al único analista de inteligencia que, sin ayuda de nadie, había urdido toda la operación para atraparla. Mantuve la expresión controlada, pero sentí un cambio en mi interior. Los últimos restos de mi hija cedieron por completo ante el oficial. Me incliné hacia adelante, respondiendo a la mirada de asombro de los agentes con una mirada fría y analítica. La transferencia a mi cuenta personal constituye un vínculo directo entre el fondo extranjero y una persona estadounidense. Dije con voz firme, ahora tienen su causa probable. En ese momento dejé de ser testigo. Yo era el experto en la materia y estaba cerrando el caso. Mi madre se había pasado la vida lamándome zángano. Al final bastó una transferencia bancaria para que el mundo supiera que yo era quien observaba desde arriba todo el tiempo. Cuando por fin concluyó la sesión informativa, el agente principal del FBI me miró, con una expresión desprovista de la anterior frialdad procesal. Extendió una mano por encima de la mesa. Capitán, dijo, y por primera vez sentí que me hablaba a mí, no a mi rango. Gracias por su integridad y su inteligencia crítica, hizo lo correcto. Le estreché la mano, el gesto parecía formal y definitivo. Recogieron sus archivos, la evidencia de la vida destrozada de mi madre, y salieron de la habitación sin decir una palabra más. Ahora solo estábamos el coronel Davies y yo de pie en medio del profundo silencio. Se acercó no con el paso de un comandante, sino con un tono más tranquilo, más personal. No me ofreció consuelos vacíos ni me preguntó si estaba bien. Sabía que eso no era lo que necesitaba. En cambio, simplemente me miró, con una profunda comprensión en sus ojos que yo había buscado toda la vida en mi propia familia. Cumpliste con tu juramento, capitán, dijo en voz baja y firme. Ve a descansar un poco. ¿Era el mayor elogio que podía ofrecerme? Una validación de la decisión que había tomado. Era un reconocimiento de que mi lealtad a mis principios era la única lealtad que importaba. Le di un breve asentimiento y salí de la instalación segura. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y, por primera vez en mi vida, sentí la ausencia de un peso que no sabía que llevaba encima. Mi antigua vida había desaparecido, reemplazada por la firme y pesada certeza de quien estaba destinada a ser. Un ano puede cambiarlo todo. Ya no era la capitana Rostova sentada en una terminal en una habitación oscura. Ahora era la mayor Ana Rostova y yo estábamos de pie en un podio en un auditorio bien iluminado, informando a la nueva generación de analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Detrás de mí, en una pantalla gigante, había una diapositiva titulada Integridad de Inteligencia, un caso práctico. Y en esa diapositiva, junto a viñetas sobre el deber y la ética, estaba mi foto oficial de servicio. Me había convertido en una lección. La decisión más dolorosa y privada de mi vida había sido depurada, censurada y convertida en un programa formal sobre cómo navegar la línea imposible entre los lazos personales y el deber profesional. Ya no me escondía. Mis dos mundos no solo habían colisionado, sino que se habían fusionado, y el mundo que había construido para mí había triunfado. Tras la sesión informativa, me rodeó mi equipo, mis compañeros. La risa espontánea y el sentido de propósito compartido en su compañía me resultaron más auténticos y arraigados que cualquier quena familiar. Este era el mundo donde encajaba, donde me valoraban, no por un rol que me obligaban a desempeñar, sino por el trabajo que hacía y la persona que era. Esta era mi familia ahora, una familia forjada en un propósito compartido y respeto mutuo. Mientras hablábamos, vi una cara familiar al fondo de la sala. Era mi hermano Leo. Se veía diferente, más erguido.
La eterna disculpa en su postura había desaparecido. Había cortado toda relación financiera con nuestra madre y su fondo legal hacía meses. Había elegido el difícil camino de la independencia en lugar del cómodo de la complicidad. Se acercó con una pequeña sonrisa genuina. No dijo mucho, ni le hacía falta. Simplemente me rodeó con sus brazos, un abrazo a la vez vacilante e increíblemente fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, Anna, susurro, hiciste lo correcto. Eso fue todo. La simple y silenciosa validación que nunca me había dado cuenta de que necesitaba de mi familia. No fue una gran declaración gritada desde una mesa. Fue una verdad compartida en un momento de tranquilidad. Y valió más que todas las palabras vacías de mi madre juntas. Nuestra reconciliación no se trataba de perdón ni de olvido. Se trataba de construir algo nuevo sobre la base de la verdad. Unas semanas después, llegó a mi oficina una carta remitida desde el centro penitenciario federal donde mi madre cumplía el primer año de una condena de 15 años. La letra del sobre era suya, elegante, contundente y exigente. Lo abrí con manos firmes. La carta que contenía era justo lo que esperaba. Era una obra maestra de autocompasión y acusación furiosa. Página tras página de cómo pudiste traicionar a tu propia familia y yo lo hice todo por ti. No había remordimiento, ni responsabilidad, ni una sola palabra. Fue la última transmisión desesperada de un mundo que ya no habitaba. La leí una vez, con el rostro impasible, no la rompí con rabia, no la guardé como trofeo. Simplemente me levanté, me acerqué a la trituradora de papel industrial en un rincón de mi oficina y la introduje en la ranura. El silencioso zumbido mecánico de la máquina fue la única respuesta necesaria. Fue la última palabra de una conversación que finalmente terminó. Entonces volví a mirar el mapa global en mi pared, lista para la siguiente misión. Mi madre creía que la familia era un vínculo inquebrantable de lealtad. Aprendí que la verdadera lealtad reside en los principios que juras defender, especialmente cuando la amenaza proviene de tu propio hogar. Si alguna vez has tenido que poner límites inflexibles para proteger tu integridad, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tus principios siempre se reconocen.